Bienvenidos a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y continuamos con la serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 8 y el título del mensaje es La máxima seguridad de nuestra salvación. Este mensaje va a estar buenísimo, así que por favor quédese con nosotros, véalo hasta el final, comparta la página, dele like y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga. Bienvenidos nuevamente a Liderando el Camino con Jesús. Le habla el hermano José Díaz y continuamos con la serie en la epístola a los romanos y nos encontramos en el capítulo número 8 y vamos a estar considerando los versículos del 29 al 30. Y como hemos estado aprendiendo, este capítulo número 8 es una cordillera de muchos picos y podríamos llamar a la cordillera seguridad en el Espíritu. Note, mi amado oyente, que el Espíritu es quien se convierte en el agente de nuestra seguridad, porque es Él quien nos selló. Y si ese es el nombre del rango, entonces el versículo 28 es la cúspide más alta de todas que existe en esta montaña, la montaña más majestuosa de la cordillera. En otras palabras, nos resume la seguridad del creyente de una manera que ninguna otra porción de la Escritura lo hace. Cuando dice y sabemos que todas las cosas funcionan o ayudan para bien, es una declaración de gran seguridad, de gran alcance. No obstante, muchas personas todavía siguen debatiendo acerca del tema. Se preguntan si es posible que un cristiano pueda o no perder su salvación. Existe un grupo completo de personas dentro de la cristiandad que creen que puedes perder tu salvación, y lo vemos muchos con los arminianos. Sin embargo, esto no lo enseña la Biblia. Tampoco Pablo lo enseña en esta epístola a los romanos, y menos son mis creencias personales, y esto no es lo que yo enseño. La Biblia es bastante clara y explícita acerca de la doctrina de la seguridad de la salvación en el capítulo número 8 y en toda la epístola a los romanos y en toda la Biblia. He enseñado acerca del progreso ascendente que tiene la salvación. Ahora, hay tanto aquí como dijimos la última vez, pero debemos de proseguir con el desarrollo del capítulo número 8 y leemos el versículo número 29 que dice: porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí el apóstol Pablo nos presenta el propósito absoluto de la salvación, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Para qué? Para que Él sea. ¿De quién está hablando aquí? De Jesucristo está hablando, del Hijo de Dios, el primogénito entre muchos hermanos. Note que el versículo número 29 comienza diciendo: porque a los que antes conoció, es decir, que antes de la creación, en un tiempo pasado, en un tiempo específico, antes que naciéramos nosotros, Él nos conoció. Y aquí la palabra griega de conocer, que conoció, es proginosko. Y en el sentido de que Él nos conoció, de que Él sabe de antemano, que Él va a destinar, que de conocer en su preconocimiento como Dios que todo lo conoce. Por lo tanto, el proceso progresivo de la salvación comienza con el preconocimiento de Dios. ¿Y qué es el preconocimiento? El preconocimiento, bueno, algunos sugieren que significa una previsión, en el sentido de que Dios mira hacia el futuro para determinar el resultado de las personas, si se van a salvar, si no, o si son buenas o malas. En base a sus obras, Dios dicen que Él determina quién es predestinado. Y esta es una creencia o entendimiento que está completamente erróneo. Es una herejía pensar de esta manera. Ahora,
El preconocimiento tiene varios aspectos que se deben considerar y entender y tener bien en claro. De hecho, incluye la previsión en el sentido de que Dios sabe y conoce todas las cosas, tanto como las pasadas, las presentes y las futuras. Por ejemplo, Dios prevé la fe, pero la fe que prevé es la fe que Él mismo crea. Juan 6:44 dice, ninguno, cuando dice ninguno, esto absolutamente ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Es decir, somos salvos no por voluntad propia del ser humano o del hombre, sino por voluntad de Dios. No es nuestra fe que nos salva, sino que es un regalo, es una dádiva de parte de Dios, no de obras para que nadie o ningún hombre se jacte o se gloríe, dice Efesios 2 del 8 al 9. También podemos ver esta verdad ilustrada en Hechos 13:48, y leemos que dice, los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyendo todos los que estaban ordenados para vida eterna. Escuche bien, creyendo solamente los que estaban ordenados para vida eterna. Este evento ocurrió cuando Pablo y Bernabé estaban predicando a los gentiles, y al escuchar los gentiles el evangelio, dice, creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Diciéndolo de otra manera, no puede haber salvación si Dios no le conoce desde antes de la creación, predestinado y termine en una vida eterna. No se puede tener salvación que no termine en una vida eterna. No se puede tener salvación que no se ordena por Dios para vida eterna. No se puede tener salvación que en última instancia esta persona no sea conformada a la imagen de Jesucristo. Así que no solo Dios tiene un preconocimiento, pero también Él preordena. Hay una preordenación por parte de Dios. ¿Y dónde podemos ver esto? Bueno, primera de Pedro 1, del 1 al 2, leemos que dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre, el preconocimiento de Dios Padre. Nuevamente, vemos claramente el preconocimiento y la elección de Dios Padre para cumplir su propósito divino. Y este término se ve claro y evidente en la crucifixión de Jesucristo. En Hechos 2:23 leemos que dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Ahora, aquí sí se ve claramente en contexto el preconocimiento en el significado de elección, de plan divino, de un propósito de parte de Dios para los llamados y los predestinados. Y este es el sentido que trae Pablo aquí en la epístola a los Romanos en el versículo 29 al decir, porque a los que antes conoció, ¿para qué propósito? Bueno, prosigamos con la segunda parte de este versículo para seguir desarrollándolo y entendiendo. Y leemos que dice, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Y esta es una obra absoluta de Dios y su propósito se está llevando a cabo. La voluntad de Dios sale desde la eternidad. Este es el plan de Dios, salvar al hombre que para que nosotros seamos hechos a la imagen de Cristo. Ahora, vemos claramente que aquí nadie ha sido elegido para perderse.
porque las personas mencionadas aquí son las mismas del versículo 28, cuando dice que nadie puede perder la salvación y no ser hecho conforme a la imagen de Cristo, porque a los que fueron predestinados todas las cosas ayudan a bien a aquellos a los que conforme a su propósito fueron llamados, dice Romanos 8:28. En ningún momento hace mención de los que están perdidos. La Biblia nunca enseña que alguien predestinado haya perdido su salvación. Eso usted nunca lo va a encontrar. Al contrario, son preordenados para vida eterna. En otras palabras, Dios está redimiendo una raza de humanidad eternamente santa, gloriosa como Cristo. Note que ser hechos conforme a la imagen de su Hijo significa llevar la misma forma con Cristo. Y esto es muy simple de explicar. Pablo está hablando de ser hechos de la misma forma con Cristo. Tiene que ver con el cuerpo, con nuestros cuerpos, sea cual sea ese cuerpo glorificado, ese cuerpo de nuestro Señor después de la resurrección. Ese es el sentido que Pablo le está hablando aquí. Por esto es que Dios necesita revestirnos con cuerpos glorificados. Por eso mismo es que usted no puede poner, dice Jesús, no puede remendar un vestido nuevo con una tela nueva. Nosotros, al igual, usted no puede ser revestido si no tiene un nuevo nacimiento. Por eso es que Dios nos reviste de la justicia de Jesucristo. Al igual también no puedes poner vino nuevo en odres viejos. Por eso es que nosotros vamos a ser revestidos un nuevo cuerpo para que pueda poner el Espíritu Santo en nosotros. Tiene que haber un nuevo nacimiento. Igual al cuerpo glorificado de Jesucristo, seremos externamente e internamente transformados conforme a la imagen de su Hijo amado Jesucristo. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, dice Primera de Corintios capítulo 15 versículo 49. Por lo tanto, cuando Dios le salva a mi amado oyente, es responsabilidad de Él, porque Él fue quien lo escogió. Y es responsabilidad de Él ayudarlo a terminar con éxito su obra redentora. Y en la última parte del versículo 29 leemos que dice: para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pero en el sentido de la preeminencia, no en el sentido de la cronología. En la cultura judía, obviamente, el primogénito era el que heredaba todo. El primogénito fue el que fue elevado a un nivel mucho más alto. El primogénito era el único que representaba la dignidad de la familia y llevaba el nombre de ella. Él era el supremo, el preeminente, y eso es exactamente lo que está diciendo aquí. La razón por la que todos hemos sido salvos es para hacernos como Cristo. La razón por la que Dios quiere hacernos como Cristo es para que haya toda una humanidad redimida y glorificada, sobre el cual Él, Jesucristo, Dios, sea el supremo. Y eso es lo que está diciendo, y ese es el propósito. Ahora, leemos el proceso de santificación del cristiano, del creyente, del que ha sido nacido de nuevo. En el versículo 30 comenzamos leyendo que dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Note en este pasaje que el mismo grupo que comenzó al principio
con la predestinación es el mismo grupo que termina glorificando y llevándolo a la vida eterna. También note que no se menciona la santificación aquí del creyente, porque esto es obra exclusiva del Espíritu Santo. Este aquí es el propósito eterno de Dios para con el creyente. Y simplemente quiere decir esto, que cuando el Señor, como el buen pastor de las ovejas, va a comenzar con 100 ovejas, Él va a terminar con 100 ovejas, mi amado oyente. Y esto se ve ilustrado en la parábola que dice en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 15, 4 y 6, que dijo Jesucristo: ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no dejas las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos vecinos diciéndole: gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. El buen pastor, Dios, Jesucristo, puede haber dicho: bueno, una oveja se perdió, bueno, que se vaya, ya tenemos 99 ovejas bien seguras, y esto humanamente es un buen porcentaje, pero estamos hablando del buen pastor que no se satisface con 99 ovejas, sino que Él demanda perfección y quiere perfección. Así que si Él predestinó y llamó a 100 ovejas, Él va a justificar y va a glorificar a 100 ovejas, ni una más ni una menos, porque Él fue a buscar la oveja perdida, ya que Jesucristo va a terminar con 100 ovejas, con el mismo número que comenzó. Por consiguiente, leemos nuevamente en el versículo 30 que dice: y a los que predestinó, porque a los que predestinó Él amó, Él nos amó primeramente, y esto también y también los llamó. Quiere decir que los escogió, quiere decir que los eligió, y a los que llamó, a estos también justificó. ¿Y cómo nos justifica? Nos redimió a través de la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, a través de la obra completada de Jesucristo. Cuando usted pone la fe en la obra completada de Jesucristo, y fuimos hechos justos con Dios, para con Dios. Y a los que justificó, el mismo grupo, a estos también glorificó, les dio vida eterna. En donde usted ve que alguno de estos mencionados aquí se filtró entre las grietas y se perdió. A ninguno, mi amado oyente. El mismo grupo que comenzó en el principio predestinando, también terminó glorificándolo. Y lo más maravilloso es que está en el tiempo pasado, que nos glorificó. Quiere decir que en la mente de Dios ya nosotros fuimos todos glorificados, ya estamos en la vida eterna, para vida eterna. Porque ya que Dios no se rige por el tiempo humano, pero en nuestro tiempo, en nuestra cronología humana, todavía falta que se cumplan ciertas cosas. Y en conclusión, el plan de Dios, mi amado oyente, funcionó de esta manera. Antes de que el mundo comenzara, Él nos conoció. Nos predestinó poner su amor sobre usted y yo, y preordenó tu salvación a tiempo, y se movió al llamado, te alejó de tu pecado y la muerte eterna, y te hizo justo con Él a través de Jesucristo, y te puso en la gloria. Mis amados oyentes,
Esa es la maravillosa y la máxima seguridad de salvación. Esa es nuestra salvación. Ese es el propósito de Dios para con el cristiano. Ese es el poder de la sangre de mi Señor y Salvador. Y su nombre es Jesús. Así que si usted piensa que puede perder su salvación o no conoce de Jesucristo, mi amado oyente, déjeme decirle que todavía está a tiempo. Primera de Juan 5:13 dice que estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, si usted puede saber hoy en el presente, que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Efesios 2 del 8 al 9 dice: porque por gracias sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Romanos 10 del 9 al 10 y el 13 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón de que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y el versículo 13: porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Así que ponga su fe en la obra de Jesucristo y arrepiéntase y viva conforme el poder del Espíritu Santo. Deje que Jesucristo, a través del Espíritu Santo, sea su Señor y Salvador. Hasta aquí terminamos, mi amigo oyente. Dios mediante, será hasta la próxima semana. Dios los bendiga y los llene de su abundante gracia. Nos vemos en el próximo mensaje. Dele like a la página, compártela y deje sus comentarios. Que Dios te bendiga.